tenemos, si pudieron sacar el práctico, van a ver que el práctico 1 es del conjunto de los números reales. El cuádruplo del número de objetos disminuido en 5 el cuádruplo del número de objetos disminuido en 5 no excede 35. Una ecuación. Le anoto más o menos acá el dato. El cuádruplo. ¿Está la guía? Sí, está la guía. El cuádruplo de un número disminuido. Disminuido 5 no excede 35. Esa es como la primera oración. El cuádruplo del número de objetos disminuido en 5 no excede 35. Y el quíntuplo de dicho número, una hermosa ecuación. el quíntuplo de este mismo número, o sea, estamos hablando del mismo, aumentado en 2, no es menor que 50. No es menor que 50. La pregunta es, ¿cuántos objetos hay? Bueno, ¿qué puedo hacer, digamos? Es imaginar. ¿Alguien ya sacó? ¿Cuánto da? Entre 9,6 y 10 igual. ¿Qué podríamos pensar? A ver. El 10 por 4, 40, y le saco 5. ¿Podría ser 11? ¿Puede ser? Sí, cualquier número. Va, 11, siempre y cuando no... No, porque 44 le saco 5 y ya tengo 39. Ahí está. O sea que ya no cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que del 11 para adelante ya ni tengo que preocuparme, porque no cumple la primera condición. ¿Bien? Y ahí es donde yo puedo entrar a probar con números y puedo llegar, forzando la situación, puedo llegar al resultado. ¿Y está mal? No, no está mal. Si me pregunta qué número y yo le digo qué número es, está. ¿Sí? Tiene la desventaja que por ahí me puede llevar más tiempo, ¿no? Entonces a veces sí conviene hacer un planteo algebraico y buscar ahí el número. ¿Cómo podríamos hacer el planteo acá? Entre 5 y 10. Bueno, ¿por qué el 5? Claro, el 5, el quíntuple de 25 aumentado en 2. Claro, por ejemplo. ¿Se lo puede plantear con un sistema de ecuaciones? Claro. Lo que podemos hacer es empezar planteando las expresiones algebraicas para ver a dónde nos lleva. Pero sabemos que podría valer, el compañero dijo, entre 9 y 10. 9,6. Claro, entre 9,6 y 10. A ver, ¿cómo podría ser el planteo? El cuádruplo 4 por x de un número menos 5 menor o igual que 35. no excede. ¿Qué significa no excede? No supera. No lo supera, pero puede valer 35. Por eso el compañero me parece que menciona el igual. Ahora, ¿cuántos números cumplen con esta condición? 35. No, infinito. ¿Cuántos números cumplen con esta? ¿Qué posibilidades tiene X? ¿Cuántos números cumple con la desigualdad? ¿El 0 cumple? Sí, porque es menor a 35. El 2, el 3, el 4, el 5, así. Hasta el 10 cumple. Hasta el día cumple. Pero ¿puedo pensar en el 4,5? ¿Puedo pensar en el 4,9? ¿En el 4,7? Sí, porque esta me dijo cuál es el número, nomás no me dijo cuál es el número natural. Entonces, como bien le dijo el profe Mazzaferro, los números hay que pensarlo en análisis en los números reales. ¿Sí? Muy raro va a ser el caso que vamos a trabajar con naturales. Ya de ahora en más hay que pensar en los números reales, en esos infinitos números
que no tiene ningún hueco. Entonces, la X es un número real y puede valer cualquier cosa siempre y cuando sea menor que ¿quién? De 10. Que 10. O sea que el 10 lo ponemos en el medio. O sea que ya tengo una de las condiciones que sea menor o igual que 10. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo que probar la segunda condición. ¿Cómo escribirían esto? La segunda parte. 5x. 5x más 2 mayor o igual que 50. El quíntuplo de un número, o sea, 5s de ese número Más 2. aumentado en 2. 2 menor, o sea, negación de menor significa mayor. Claro, esto ustedes que están viendo lógica y todo lo demás, saben que no es menor, es una manera de decir es Mayor. Y entonces nos encontramos con dos condiciones. Una condición la cumplen todos los más chicos que 10, inclusive los negativos. ¿Sí? Y acá, ¿qué podrían decir? Un número que multiplicado por 5 más 2 es 50. No es menor. O sea, un número que Ah, no. multiplicado por 5 A partir del 10 para arriba. a partir del igual. Un número que multiplica Puede ser igual. 5 de 48. Es verdad, puede ser igual porque dicen no es menor. No es menor, pero puede ser igual. Yo puse igual. Sí. No es menor. No es menor. Puede ser el mismo 50 o cualquier. Bueno, ahora, dijimos que esto no menor es que 10. Esto puedo empezar a probar a ver qué números verifican esto. Si pongo un 10 acá, ¿qué va a pasar? 5 por 10, 50, más 2, 52. ¿Cumple con eso? ¿Sí? Sí. Si pongo un 11, cumple con eso. Si pongo un 9, 5 por 9, 45, más 2, 47, no cumple. O sea que estos tenían que ser más chicos que 10 y estos tienen que ser más grandes que 9. ¿Sí? Todavía no sé bien cuál es el rango, pero más grande que 9. O sea que de ahí sale lo que nos decía el compañero. Para saber exacto esto, vamos a resolver esto que se llaman inecuaciones. Pásale. Y como dijo el compañero, esto es un sistema de inecuaciones. ¿Bien? Estos son inecuaciones. ¿Pueden resolverlas? A ver. Despejando la X. Igualando a X, dejar la X en el medio. Cumplir como todo Claro. sistema. Igualás. Claro, despejar la X en Bueno. un lado. ¿Despejar qué es despejar? O sea, ¿qué significa en una desigualdad despejar la X? Factor común. Algebraicas que terminan dando en la igualdad para mantener la relación de igualdad. Claro, en una desigualdad hay una propiedad que se llama monotonía, que dice que si yo le sumo una misma cantidad o le resto esa cantidad, no se altera la desigualdad, o sea, se mantiene. Le doy un ejemplo, si 3 es menor que 5 y yo acá le sumo 8, si yo le sumo 8 acá, ¿qué va a pasar? La balanza se mantiene de la misma manera. Esta balanza, esta desigualdad, estaba de esta manera, yo le pongo 8 y pongo 8 y se mantiene. O sea que esto, yo puedo agregar de los dos lados lo mismo y se mantiene la desigualdad. Y acá vamos a utilizar eso, en realidad, para hacer ese famoso pasaje de términos, que no es un pasaje mágico, como siempre decimos, sino hay matemática detrás. ¿Sí? Y la matemática que hay detrás es que para que este menos 5 se desaparezca acá, ¿qué vamos a hacer? Sumar a los dos términos. Me conviene sumarle 5 y sumarle 5. ¿Sí? Donde yo le sume 5 acá, por la propiedad cancelativa se me va el 5. Y me aparece un más 5 a este lado. Mágicamente no. Yo sumé en ambos miembros. Esta es la operación que yo hice. No la vamos a hacer siempre. Yo se la muestro porque es la primera, como la primera aproximación a inecuaciones. Hay muchos que lo saben. Yo lo entendí recién cuando entré a la facultad, o sea, toda la secundaria yo pensé que era mágico el pasaje.
Y después cuando me mostraron, entendí por qué me equivocaba tanto al pasar. Claro, cuando uno aprende de memoria, se equivoca 1000 veces. Pero si uno razona lo que está haciendo, no se va a equivocar tanto. Bueno, le sumo 5 y le sumo 5. ¿Se mantiene la desigualdad? Sí. La ventaja que tiene es que se tacha esto. Por lo tanto, me queda 4x menor o igual a 35. Más 5. O dividimos 40. Claro, más 5, ¿verdad? Le hacemos esta suma, acá, hacemos la suma y me da 40. Ahora, yo quiero despejar la x, entonces lo que quiero es que me quede, que este 4 no esté. ¿Y cómo se hace en una multiplicación para que desaparezca un factor? Se divide el valor. Eso, se utiliza una propiedad que se llama la propiedad cancelativa o del inverso, que es multiplicar por un cuarto. De modo que, o pasar dividiendo el 4, no vamos a complicar, pero es como pasar dividiendo el 4. De modo que un cuarto por 4, como ellos son inversos multiplicativos, se cancelan. ¿Es verdad esto, no? ¿Que se pueden cancelar? Sí. Y entonces me queda x menor o igual a 40 por un cuarto. Esto también se puede cancelar y me da ¿cuánto? Me da 10. Esto, vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer siempre así. Está bueno que tengan un ejemplito por lo menos para ver cómo funciona el despeje. Después ya vamos a hacer el despeje que siempre hicimos. Bueno, x menor o igual a 10. Claro, es verdad, pero en el producto se le dice cancelar y no te da 0. La propiedad cancelativa del producto te da 1, porque te da el neutro del producto. Después van a estudiar eso en álgebra, las propiedades. Pero está muy bien tu observación que cuando yo tacho acá no me da 0. Es un error que solemos cometer, tachamos y ponemos un 0 ahí. En la división, cuando tacho me da 1. Bueno, ¿quiénes verifican entonces la primera condición? Vamos a hacer así. Tal como nosotros fuimos probando, los que son más chicos que 10, o 10 inclusive. ¿Quiénes entran acá? De menos infinito hasta 10, o sea, todos los números que se imaginen hasta el 10. ¿Entra pi acá o no? Sí. Sí, el número e también. Sí. Raíz de 2 también. 5 por raíz de 2 creo que también entraría. Bueno, en fin, irracionales, racionales, entran todos. Cumplen esa condición. condición. Eso cumple con esta primera inecuación. ¿Qué pasa ahora con la segunda? Vamos a hacer un poquito más rápido. 5x más 2 mayor o igual a 50. Este 2 lo pasamos restando, ahora sí. Ya sale, no hay magia. Me queda 5x mayor o igual a 48. Y este 5 pasa dividiendo, lo que es lo mismo que multiplicar por un quinto. Y me da 48 quintos. No, yo les mostré por única vez cómo funciona el despeje de ahora en más. Bueno, eso ya vamos a llegar cuando nos toque un ejemplo. La desigualdad solo se va a alterar cuando yo multiplique o divida por un número negativo. Hasta ahora nunca hice eso. Hasta ahora siempre multipliqué por un cuarto, que es positivo, y multipliqué por un quinto, que es positivo. O sea, hasta ahora no apareció nada raro, el sentido de la desigualdad sigue siendo el mismo. ¿Bien? Bueno, 48 quintos. Si este le saco el doble, me va a dar 9,6. O sea, yo hago la cuenta para qué, porque 48 quintos por ahí me puede costar un poco interpretar cuál es, y 9,6 sí puede ser un poquito más amigable, digamos, ese decimal. Tengan en cuenta que los decimales lo vamos a usar cuando den exactos, ¿sí? Cuando den periódico, lo vamos a trabajar como fracción. ¿Por qué? Porque los periódicos expresados como número periódico es muy complicado sumar
sumarlos, restarlos, multiplicarlos como expresión decimal. ¿Sí? Y es más fácil trabajarlos como fracciones. Eso a medida que salga vamos a ir diciendo, pero en un principio acá podemos trabajar el 9,6. Bueno, ¿qué pasa con estas condiciones? Tengo condición 1 y condición 2, ¿cierto? ¿Qué conector lógico lo une a los dos? A ver, hablando en términos de lógica y de ¿qué les parece entre estos dos? Acá tengo condición 1 y condición 2. ¿Qué pondrían? ¿Un AND o un OR? Exactamente. Hablando en idioma de computadoras, yo quiero que cumpla el primero y el segundo, ¿verdad? Si yo tuviera que cargar esto en un programita, en GeoGebra, puedo poner así. Esto, AND, esto, y lo va a tomar y me va a decir true o false, dependiendo de cuánto valga x. True me va a decir si x vale, si está dentro del conjunto, y false me va a entregar si está fuera de ese conjunto. ¿Eh? Entonces, esta i significa que tiene que cumplir esto y esto que está acá. ¿Bien? Y el lenguaje de conjunto, porque acá tenemos un conjunto de números y acá tenemos otro conjunto de números. ¿Cómo se traduce eso al lenguaje de conjunto? El SI, ese conector lógico I, ¿cómo se traduce si yo tengo un conjunto de números y otro conjunto? ¿Qué harían ustedes con eso? Eso. Vamos a ver qué elementos se repiten, o sea, cuál cumple esta y cumple esta. ¿Bien? Eso se llama intersección. ¿Bien? Es una operación también de conjunto, no lógica. Esta es una operación lógica. Y la operación de conjunto se llama intersección. Entonces, fíjense. Vamos a poner acá que debe cumplir las dos condiciones. ¿Bien? Debe cumplir las dos condiciones. O sea, que sea más chico que 10 y más grande que 9,6. ¿Cómo se puede escribir eso? Simbólicamente. ¿Cómo podríamos poner que sea más chico que 10 pero más grande que 9,6? 10 o lo demás igual. X Y ahí vendría menor. igual. Esto se puede leer. X tiene que estar entre 10 y 9,6. Se puede leer así. Se puede decir que X tiene que ser menor o igual a 10 y mayor o igual, estoy leyendo así, que 9,6. ¿Sí? Y este conjunto también se lo puede escribir como intervalo, que estuvieron viendo recién con el profe. Cuando incluye los extremos, ¿qué se usa? ¿Corchete o...? Corchete. Corchete en los extremos. Y acá 9,6. quiere decir que... Un cerrado. Claro, este es un intervalo conjunto cerrado. Si no, si tuviera uno de los extremos abiertos, se dice semiabierto o semicerrado, se depende de los autores. Cada uno elegirá después cómo escribir. Pero, en un principio, este es un conjunto cerrado. Díganme algún ejemplo entonces de número que cumple con la condición. 9,7. 9,8. 9,7, 9,8. 9,9, 9,91, o sea, infinitos números. Periódicos. Claro, incluyen adentro los periódicos, algún irracional si anda dando vueltas, también va a entrar ahí. Irracional. Y ahí estaría resuelto la inecuación. Esta, por ser la primera, la hacemos un poquito más larga. Iremos viendo. ¿Va a usar este, profe, también? Resolución gráfica. Se hace sobre la recta numérica de los reales. ¿Bien?
Y se van a ubicar los extremos, que son 9,6 y 10 arbitrariamente. ¿Qué puede pasar? Puede ser que yo tenga el resultado y ya lo haga el gráfico, o puede ser que yo desde el gráfico saque el conjunto solución. Eso depende de la complejidad del ejercicio. Ahora yo ya sé que es el conjunto, por lo tanto yo puedo pintar esto. Y ya está. Yo no sé si el profe usó así o el puntito pintado. ¿Así usó? Los dos. Los dos les mostró. Bueno, elija el que más le guste. No los dos, digamos, pero uno de los dos. El puntito pintado también equivale al corchete. Cuando es complejo, sí. Él usó el puntito pintado, pero dijo que existía esa forma. Bueno, voy a poner corchete. Acuérdense también. O adopten esta si quieren para coincidir con la teoría. Bueno. Sé que hay distintos ritmos de aprendizaje, distintos niveles de conocimiento, entonces, si no lo sé y tengo la duda, pregúntenlo. Por lo menos yo no le voy a decir. Y los compañeros tampoco. Bueno, situación 2. El nivel de alcohol en sangre de una persona. Ahí la vas a subir. Eso lo sabemos del fin de semana, mamá. Que ha bebido hace 30 minutos un vaso de cerveza. Uy. Es N igual a 400 dividido X. ¿Bien? Les leo otra vez para los que no tienen la guía. El nivel de alcohol en sangre de una persona que bebió hace 30 minutos un vaso de cerveza es N igual a 400 sobre X. Siendo X su peso en kilogramos. El peso de este señor inconsciente lo tomó hace 30 minutos. Bueno, la Ley Nacional de Tránsito establece multa para quienes conduzcan con un nivel superior a 0,50 gramos por litro de sangre. Ese sería entonces el nivel de... Claro. También pasaba a Newton. Digamos que tendría la ley. Hay provincias que la tolerancia es cero, me parece muy bien. ¿Sí? Yo no sé si esto será... Esto es un modelo inventado. No está actualizado, capaz. Y es un modelo inventado. Pero nos va a servir para pensar algo. ¿Qué personas podrían conducir a los 30 minutos de haber tomado un vaso de cerveza? Esa es la pregunta del problema. ¿Qué personas podrían conducir a los 30 minutos de haber tomado un vaso de cerveza? Según el conductor designado. Bueno, supongamos que todos responden. En realidad nadie tendría que conducir. Vamos a venir a hacer discusiones. Pero, según este problema, pueden conducir. La pregunta es ¿qué personas? A ver cómo podríamos hacer para ver qué personas podrían conducir. Si no tengo auto y no verbo, ¿puedo sacar el orden? No, porque si vas con otro, tenés que saber. ¿Cómo se te complicó? Primero que yo tengo que saber qué variables tengo. Una de las variables es el nivel de alcohol en sangre y el otro, El peso. ¿cuál es? El peso de la persona. ¿Sí? ¿Y 30 minutos es una variable o no? Los que estuvieron atentos al enunciado, 30 minutos era una variable. ¿La variable tiempo jugaba acá? No. No, porque en realidad esta fórmula está hecha para 30 minutos, ¿verdad? Es fijo. Esta funciona después de haber consumido y a los 30 minutos. Claro, no me influye, digamos. El 30 es un dato, en este caso accesorio, ¿sí? Es una constante que está ahí, pero en realidad es parte del contexto.
Es como el modelo del auto que te suba. Podrían conducir a los 30 minutos de haber tomado el paso. O la velocidad. El peso de la persona no está variando. No incógnita, es lo que está variando. Claro, pero aquí lo que tendría que dar la X. Ahora, gramos sobre litros y tengo que lograr que esa meta. O sea, está en kilogramos. El peso está en kilogramos, lo tener que pasar a gramos. Esta constante puede ser otra, puede tener unidades, o sea, no te guíes porque esto es 500 litros. Está. ¿Me entendés? Las constantes ya tienen su propia unidad. ¿Cuál sería su nivel de alcohol en sangre? Si pesa 400 kilos. Si pesa, Ah, no. sería 1. ¿Puede conducir? No. Este señor no, se pasó. Puede ser que esté hecho para que nadie conduzca, porque nadie pesa 800 kilos. Porque ahí sería, si fuera 800, ¿qué persona podría conducir? O sea, si pesa 800 kilos la persona, digamos. Tendría que ser en gramos, es verdad. Está mal hecha la... En gramos. O sea, podemos pasarlo, pero me queda un número bastante. Sí. Pasarlo a Newton es más rápido. No, si no podemos trabajar con la densidad de la sangre. Trabajá con la densidad del volumen de la cerveza, boludo. Una pavada. ¿Qué podríamos hacer acá? Si esto era el nivel, entonces vamos a hacer 400 dividido X. Y yo no quiero que supere los 0,50. ¿Qué vamos a hacer? Si no quiero superar... Menor o igual a 0,50. Porque la pregunta es, ¿quiénes pueden conducir? Menor. Bueno, dice con un nivel superior, o sea que podría ser menor o igual también. O si da 0,50 hay que ver si me pone la multa o no, pero eso depende. Hasta 0,50 estoy incluido. Sí. Sí. Bueno, tenemos esta situación. Supongamos que no me dejan que dé 0,50 el alcoholímetro. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Donde X es el peso de la persona, ya vamos a definir si es en kilogramos o en gramos. Porque según lo que estábamos viendo, aparentemente sería en gramos. No tiene tanto sentido tampoco. Pero veamos acá. ¿Qué tenemos que hacer para despejar la X, digamos? ¿Qué haríamos? Saco el 400 para el otro lado y para el otro lado. Dejo la X en el medio, digamos. ¿La X puede ser negativa? ¿La X, que es peso, puede ser negativa? Puede ser No. Si no es negativo, yo la puedo pasar multiplicando. ¿Sí? Pero si es negativa, tengo que tener en cuidado que no se puede pasar multiplicando así nomás y tengo que verificar eso. Porque Valor acuérdense que absoluto. si es negativo y pasa multiplicando, me invierte el signo. ¿Sí? Pero ¿qué puedo hacer? ¿Puedo dar vuelta a esto o no? Puedo invertir elevando esto a la menos 1. Y ustedes saben que si elevo algo a la menos 1 lo doy vuelta. ¿Sí? Esto podría ser un medio. Esto podría ser un medio a la menos 1. ¿Bien? Y si doy vuelta a esto, perdón acá, si yo doy vuelta a una fracción, se me cambia el sentido de la desigualdad. ¿Bien? Y
Y entonces me va a quedar que x sobre 400 tiene que ser más grande que 2. Este que es positivo sí lo puedo pasar multiplicando. O sea que x tiene que ser mayor a ¿cuánto? A 2. A 400 por 2. O sea que la persona tiene que pesar más de 800 kilos. Lo cual es un absurdo, por eso le digo, nadie puede tomar nada antes de subirse si conduce, ¿no? La verdad que no sé el que inventó el problema. Probablemente tenía esta intención de que lleguemos a algo que no tiene tanto sentido en el contexto. ¿Sí? O si no, si estuviera en gramos, medio que tampoco tiene sentido, porque 800 gramos Menos de un kilo. hasta un bebé supera eso y podría estar conduciendo 100 gramos. ¿Sí? Bueno, entonces, para la próxima vamos a tratar de pensar, porque algo no estuvo bien ahí. Pero esto sí está bien resuelto, esta inecuación, y me termina dando que tiene que ser mayor a 800 kilogramos. ¿Sí? Lo cual es un absurdo dentro del contexto, pero no numéricamente. Numéricamente está bien. Capaz que era 40 sobre X. Y si fuera 40 sobre X me da 80 kilos. Ese está mejor, ¿eh? Bueno, puede ser un error de tipeo, tiene razón el compañero. Esto podría ser 40 sobre X. Y ahí da 80 kilos, lo cual es un poquito más lógico. Acá tendría que ser más grande de 80. Acá sería 40 nada más y pasa esto. Eso vamos a sugerir después que le cambien. Un error de Puede ser que se tipeo nada más. Sí. Bueno, acá yo invertí, ¿no es cierto? Y acá invertí también esto. Cuando se invierte se cambia el sentido de la desigualdad. Le muestro por qué. Un medio es mayor que un cuarto. ¿Sí? Medio kilo de pan más grande que un cuarto de pan. Sí. Pero si yo doy vuelta a esto, ¿qué pasa? 2, ¿cómo es respecto de 4? Menor. Si elevo a la menos 1 esto, ¿sí? Me cambia el sentido. Eso pasa con cualquier regalo. Cuando yo los doy vuelta, los invierto, se me cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, acá... O sea, que cada vez que vea un signo que en la teoría, profe, ¿Cómo? cada vez que vea esa relación, automáticamente tengo que cambiar, Sí, digamos. sí, cuando invertís. Basta con que solo uno de los factores, digamos, invierta. No, los dos tienen que invertir para que se conserve. Si no estás trabajando con... La comparación no va a ser la misma. Siempre que vos invertís, sumás o restás o multiplicás de los dos miembros lo mismo. Para mantener esto. Lo que estoy viendo acá es que en un paso siguiente yo tendría que haber puesto el menos 1, o sea, no se podía poner. No cambia el signo. No, porque acá, En el paso siguiente tendría que estar con el signo ya cambiado. acá Claro. tendría que estar con el paso cambiado. O sea que esto tiene que estar como estaba y de acá yo ya le tendría que haber invertido el... Y de ahí vamos acá. ¿Está? Porque yo ya apliqué el menos 1, entonces yo ya tendría que haber dado vuelta el signo. Cuando se hace el cambio, ni bien yo le aplico el menos 1. Ese fue mi error en el anterior, que yo Le clavó de le una. puse menos 1, pero Claro. no dejé. ¿Está? Esta no se usa tanto, la de invertir, no se usa tanto, digamos, como la de multiplicar y dividir y sumar y restar. Pero está bueno tenerla en cuenta porque si me toca hacerlo, En realidad sí paso lógico antes de multiplicar. Eso pero cuando acá- sentías pensando pasar la multiplicación, pero es esa multiplicas por... después vamos a discutir bien por qué esta X no la puedo pasar multiplicando, ¿sí? En realidad, si yo estoy seguro que es positiva, sí la podría pasar multiplicando. Pero eso va a depender de cada problema. ¿Alguna pregunta? ¿Todos ven esto? Avísenme si no se ve, si tengo que agrandar un poquito. No hay problema con eso. Bueno, la actividad hasta ahí serían los problemas. La respuesta entonces
¿Qué personas las que tengan más de 800? Por lo menos así como está. Y ahora sí vamos a trabajar con inecuaciones Directas. porque sí, ¿no es cierto? Sin ningún contexto, son inecuaciones, vienen como están, pero sí tiene un sentido en matemática hacerlas, y siempre en análisis matemático todo lo que hagamos, ¿a quién apunta? ¿A qué elemento apunta? A tener una referencia. Sí, pero ¿cuál es nuestro, digamos, en análisis matemático, qué estaremos estudiando siempre? Los gráficos. Los gráficos, ¿y qué son los gráficos? ¿Gráficos de qué? De unas funciones. O sea, análisis matemático El análisis de una función. es el estudio de funciones. Entonces, todo lo que hagamos, intervalo, valor absoluto, todo está mirando a las funciones. En particular, esta es una función. Esto se llama modelo matemático. Este es inventado, pero hay modelos matemáticos que se ajustan bastante bien a la realidad. ¿Sí? De hecho, en ingeniería se estudian una gran cantidad de modelos, desde la física al que le toca la química. Hay muchos fenómenos naturales que se pueden pasar a fórmulas, al menos aproximar por una fórmula. Y nosotros vamos a tratar de llegar a estudiar alguna de esas fórmulas. ¿Bien? Van a tener la herramienta para después en física poder estudiarla ya desde la explicación propia de la física, a ese modelo matemático. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, en la actividad 1, tenemos unas inecuaciones. En cada caso tenemos que hallar los valores, o sea, como hicimos acá, qué valores las verifican. Tenemos que graficar el conjunto solución, tal como hicimos acá. Y tenemos que decir si existen cotas, si tiene supremo, ínfimo, Todo. si tiene máximo, mínimo. Los elementos. Creo que hoy cerraron ahí la clase, o sea que tenemos los elementos teóricos más o menos para poder trabajar con esto en esta clase. ¿Sí? Los entornos, amplitud, todo lo. Definimos. Todavía entorno no. Definimos. Entorno no todavía. Zafamos. Solo intervalo. Bueno, le escribo la primera. 2 más 3x tiene que ser menor o igual 5 de 8. que 5x más 8. Más 3x menor o igual que 5x. ¿Se ve? ¿Cómo sería, profe? Él propone cambiar este, pasarlo para este lado para que no le quede negativo. Si él pasa para acá, le queda negativo. Le da menos 3x. Entonces él pasa para acá y le queda 2x mayor a algo. Hay que acostumbrarse a leer al revés. Claro, se puede. ¿Se puede? Sí, sí. O podés invertir el lugar de cada uno y dar vueltas. Sí, al final puedes darle vuelta. No, porque le estoy restando un número. Y por restar no me cambia. Me mantiene la balanza de la misma manera como yo le mostré. Si sumo o resto. El problema va a estar cuando yo pase dividiendo un negativo. O sea que esto lo mantengo tal cual como está. Este 8 baja acá y este 2 lo paso restando. Esto me queda menos 2x menor o igual a 6. ¿Bien? Y ahora, para despejar la x yo tendría que multiplicar esto por quién. Por menos un medio tendría que multiplicar esto para que menos por menos me dé más y se me cancele. O sea que acá, por eso va a pasar dividiendo con su propio signo. Porque yo estoy multiplicando por menos un medio. No es un capricho, porque si no uno dice, ¿y por qué le cambio de signo
cuando pasa de una manera y después cuando pasa dividiendo yo no le cambio el signo. ¿Quién decidió eso? No es una arbitrariedad. Eso pasa porque yo estoy pasando dividiendo. Y si uno entendiera esto, aprobaría más fácil, digamos, las ecuaciones, porque en realidad el error que tenemos todos cuando estamos en El signo. ese es el error, y yo también lo estoy teniendo. Bueno, y cambia a mayor o igual, ¿sí? De menor o igual cambia a mayor o igual. Y ahora hago esa división y me queda que x tiene que ser más grande que menos 3. Por lo tanto, si yo tuviera que dibujar esto en una recta numérica, Menos 3 sería el centro. ubicaríamos al menos 3, donde yo quiero, y después pintaríamos hacia adelante, hacia el más infinito. Como indicando que de ahí para adelante cualquiera cumple con esta condición. Claro. Esto es el gráfico, ¿no? Y si lo quiero escribir como intervalo, ¿cómo lo escribirían? Que va desde el menos 3 hasta el infinito. Menos 3, infinito. Cerrado en menos 3 y abierto en infinito. Y abierto es más infinito. El infinito siempre va abierto. Y siempre va el número menor, el extremo inferior siempre va a la izquierda. ¿Eh? No es lo mismo acomodarlo al revés. Es un error si yo pongo el menos 3 y el más infinito. Esto se lee desde el menos 3 hasta más infinito. Bien. ¿Qué número cumple con esto? Por ejemplo, el 0 cumple. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un 0 acá, se tiene que cumplir esto. A ver, yo pongo un 0 acá. 3 por 0 da 0. Y esto también me va a dar 0. ¿Es verdad que 2 es menor o igual a 8? Sí. Sí. Eso se llama verificación. No es obligación hacerlo, pero cuando uno tiene tiempo y ganas, viene bien verificar el resultado. Yo lo podría verificar a esto con GeoGebra también, con un programita, gráficamente. Pero si yo quiero graficar con la solución, me conviene tomar un número interior cualquiera y este también me conviene tomar. Porque este es el punto donde cambia la cuestión. Entonces, si yo pongo un menos 3 acá, ¿qué va a pasar? Si yo reemplazo la x por menos 3, Se cumple. me va a quedar menos 7 menor o igual a menos 7. Si reemplazo este, lo reemplazo acá. ¿Está bien? Menos 7 menor o igual a menos 7. ¿Cumple? Sí, encima está bien en el borde, porque menos 7 menor o igual a menos 7. ¿Bien? Se podría decir que esto Un intervalo tiene infinito. mucha pinta de estar bien. Porque ya probé con dos valores, probé con el extremo, me dio igual. ¿Alguien ve? ¿Cuánto no contribuye a eso? Porque 2 menor o igual a 8 en tu combinación de 2. Pero si vos reemplazás por un 0 que está acá adentro, lo reemplazás acá, te queda la condición que 2 es menor o igual a 8. ¿Verdadero? ¿True? Perfecto, entonces está dentro. Ahora, probá con el menos 5. No vas a entra. ver que te va a decir false acá, o sea, te va a quedar mal esa relación. Y entonces, si es falso, quiere decir que él no estaba en este conjunto. ¿Bien? Bueno. Ya vamos a ver después gráficamente cómo se podría ver eso. Me faltan las cotas. Como es el último tema que habló el profe, por ahí todavía no va a estar bien fijado ese tema, pero las cotas son los elementos que están afuera del conjunto. Son los elementos que están fuera del conjunto. Que están fuera de este conjunto. Las cotas superiores son las que están fuera del conjunto por exceso, o sea, por la derecha. Y las cotas inferiores son los que están fuera del conjunto por defecto. O sea, si yo miro, este Exacto. conjunto abarca todo a la derecha. La superior no tiene. Entonces yo puedo decir, cotas superiores
no tiene. Cotas superiores no tiene. Y cotas inferiores. Son los que quedan a la izquierda del conjunto. Menores a -3. Claro, son todas las que están acá. Como son infinitas, no las puedo nombrar de a una las cotas. Las cotas son un conjunto. Va a empezar en menos infinito y va a terminar incluyendo al extremo. O sea, siempre va a estar cerrado el extremo numérico de la cota. Así. Más allá que el conjunto no sea Abierto o cerrado, porque por la definición que le mostré el profe dice menor o igual a la. Claro. Esta boludez me Por costó. tanto, este siempre va a cerrar. lo que estaría Bueno. buena es de B, porque eso Me falta supremo ínfimo. ¿Qué son los supremos ínfimos? Los elementos. el ínfimo era el mayor de las cotas inferiores. El mayor de las cotas inferiores. Muy bien, esa es la definición matemática. La mayor de las cotas inferiores, ¿cuál es? -3. Menos 3 porque está incluido. ¿Sí? O yo puedo mirar acá. ¿Cuál sería el ínfimo? Es el más chico que tiene el conjunto. Sin importarme si está o no en el conjunto. Ese es el ínfimo. El elemento más chico que tiene mi conjunto solución. ¿Sí? Entonces, este es mi conjunto solución. Estas son las cotas. ¿Cuál es el más chico de todo este conjunto? -3. El -3. No me importa si está o no en el conjunto, si es abierto o cerrado. El -3 es el extremo inferior o ínfimo. Entonces, extremo inferior o ínfimo es el -3. ¿Sí? Bueno, si pertenece al conjunto, aparte de llamarse ínfimo, su nombre es ínfimo y tiene un apellido, digamos, que es mínimo. O sea, si está dentro del conjunto, tiene dos nombres el tipo. Ínfimo y mínimo. ¿Y por qué es eso? Porque si yo le pregunto de este conjunto real, ¿cuál es el elemento más chico de ese conjunto? -3. El -3. ¿Sí? De este conjunto es el -3. No hay ninguno que sea más chico que él dentro del conjunto. Ya vamos a ver que si estuviera abierto es otra la historia. Si estuviera abierto. Bueno, entonces, inferior nunca va a ser distinto que el mínimo. No puede ser -3 y acá -5. No va a pasar nunca eso. A lo sumo puede ser que no tenga ninguno de los dos o que no tenga mínimo. ¿Okay? Nunca van a diferir estos de este que está acá. Bueno, y después tengo... Supongamos que sea menos infinito, digamos. Y ahí no, porque no está acotado. Claro. Tiene cota, entonces ya no se considera. Bueno, extremo superior es el ínfimo, pero si está en el conjunto. Así se lo define. Es el ínfimo si está en el conjunto. Sí, el elemento. Exacto. Así es, elemento mínimo. Bueno, extremo superior, ¿tiene este conjunto? O sea, ¿tiene uno que sea más grande que todos? No. No puedo decir quién es el más grande porque el infinito yo no lo puedo definir, o sea, no es un número que yo pueda alcanzar, entonces no voy a poder decir si hay uno más grande que él. No tiene. Y si no tiene extremo superior, No existe. elemento máximo tampoco tiene. Generalmente porque coincide, digamos. Claro, si no tiene uno, no va a tener dos, en este caso. Este puede estar o no. Si este está, este podría estar. Pero si este ya no está, ninguno. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a eso? Entonces tengo mi conjunto, este es el que me interesa a mí,
Todos los que quedan afuera se llaman cotas. Y hay elementos que son muy particulares, que son los que están en los bordes del conjunto. Me interesan porque pueden ser el menor valor de ese conjunto. Por eso me interesa. Entonces acá me interesa este en realidad. Este no, porque no está acotado. No voy a poder decir mucho de ese elemento. Vamos a ver el D. Parecido. Si está en infinito. Cotas superiores no van a existir porque no tiene elementos más grandes que el conjunto. El conjunto se abarca todo. Siempre que esté un infinito en uno de los dos extremos hay unas cotas que no va a tener. Y si va de menos infinito a infinito, no tiene cota directamente. Ni superiores ni inferiores, y no tiene máximo. Tish. Qué hermoso. Detrás de esta apariencia que parecería ya mucho más difícil que el otro, van a ver que no tiene más complejidad. Pero hay que saber qué hacer con ese 5 y con ese 3. Que podríamos hacer. Claro, al ser positivo, se puede pasar como una ecuación sin ningún problema. Y ahí me deja otra vez una sola inecuación sin esos denominadores que estaríamos hablando. Solo porque son positivos. ¿Ves? Entonces puedo pasar multiplicando sin cambiar el signo y de ahí arranca nuestro ejercicio. Perfecto. Pues el negativo, cuando vos lo pasás, vas a tener que invertir el sentido, porque estarías multiplicando por un negativo y ahí te va a cambiar. Por ende le tendría que poner... ¿Cuál es el problema? Si vos tenés X, vos no sabés ni si es positivo ni negativo, como puede ser las dos. Entonces, no vas a poder pasar. Si tenés la variable abajo, si tenés un número, sí lo podés pasar, con ese cuidado. ¿No? Ahora, para pasarlo, para invertirlo, lo doy vuelta. Para cambiar ese signo, como él pregunta, le tendría que poner menos... Él pregunta qué pasa si acá fuera menos 3. Claro, agarro toda la fracción y ahí la elevo a la menos 1. No. Este menos 3 lo pasás multiplicando acá. No hace falta que inviertas. Ah, listo. Ahí está. Este lo podés pasar multiplicando acá, pero cambiás el signo, si fuera negativo. ¿Verdad? Bien ahí. Esa es la... Eso es lo que cambia el signo. Cuando es negativo, lo que cambia es el signo. El sentido de la desigualdad, claro. Se cambia el sentido de la desigualdad. Porque el signo te va a confundir. El signo no cambia, el signo lo pasás allá. El sentido de la desigualdad. Profe, eso es cualquier, digamos, cuando se está pasando un número que está multiplicando a dividiendo, cambiarle. Ese número que pasas no cambia su signo. Lo que va a invertir el sentido de la desigualdad. El signo de uno que pasa multiplicando y dividiendo no se altera. ¿Hicieron la distributiva acá? 18, 36. 36 mayor a 50. 50 por 2 da 100. 50 por menos X. Hasta acá tendríamos que llegar, ¿bien? Lo único que aplicamos es propiedad distributiva. Como no multipliqué en ambos miembros por nada, no va a cambiar, se mantiene inalterable. Todavía no hice ningún pasaje. ¿Bien? Ahora, este menos que está acá, yo lo puedo pasar acá.
¿Sí? ¿Y va a cambiar el sentido o no? No, porque no pasé nada. No pasé nada dividiendo hasta ahora. Lo único que hice es sumarle 50x y sumarle 50x. Bueno, ¿y qué hago con el 36? Quedarías más 36. Paso. Ahora esto sería 68 de x mayor a 136. Ahora tendría que multiplicar por el inverso de este, que sería 1 sobre 68, para que se tache acá y me aparezca el 68 acá abajo. Como multipliqué por positivo, ¿qué hago con esto? ¿Mantengo o cambio? Mantengo. O sea que finalmente x tiene que ser mayor a 2. Mayor a 2. O sea que la solución gráfica No lo va a ser abierto en 2. A infinito positivo. abierto en 2, muy parecido al otro. O sea que prácticamente podríamos copiar todo y cambiarle el menos 3 por un 2. Dos. Y ya está. Como intervalo se tendría que escribir Abierto en 2. Infinito. sí va a haber un cambio acá que está interesante ver. ¿Cuál va a ser el menor? Vamos a ver en este conjunto qué pasa con el ínfimo y el mínimo. ¿Bien? Bueno, como este es mi conjunto solución, yo tengo que ver las cotas inferiores. Cotas inferiores tiene, o sea, tiene elementos que son más chicos que el conjunto, que están afuera del conjunto. Sí, son todos los que vienen por acá, hasta el 2, inclusive, ¿no es cierto? Vea, las cotas inferiores se van a cerrar en el 2, inclusive estos dos. ¿Por qué lo incluye, profe? Por la definición de cotas. Ahí está. Dice que tiene que ser mayor o igual a los elementos del conjunto, o menor o igual en este caso. Listo. Y ese menor o igual, entonces, lo incluye al extremo, sí. Ese es inferior y ahora vamos superior. Cotas superiores. No, no tiene. De ¿Es acá infinito? para adelante. ¿Tiene elementos que quedan afuera del conjunto? No, están todos acá. Por lo tanto, no tiene cotas superiores. Se dice que no está contado superiormente. ¿Cuál fue? Sí. Extremo inferior. Sería la mayor de las cotas inferiores. ¿Bien? ¿Está o no? ¿Cuál valor es? ¿Cuál es? Sí, la mayor de las cotas inferiores es el 2. 2. Ah. Ahora, si yo les pregunto, ¿se puede decir que este conjunto, mirando acá, tiene un valor, el mínimo, digamos? 2. El 2 no entra. O sea que yo tendría que buscar un número que no sea 2 y que sea el más chico de este conjunto. El 1. Y ahí me voy a encontrar con un problema, porque el 1,9 periódico, que es 2, no hay una diferencia entre 1,9 periódico y 2. Eso se puede probar matemáticamente. Empezar con el 1,999, pero ustedes van a encontrar siempre uno más chico, o más cercano a 2 en este caso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en los números reales, el 2 no tiene uno que le sigue. En los reales. El 2 no tiene siguiente ni anterior.
Porque yo no puedo dar saltos discretos y como los saltos son todos continuos, donde yo encuentro un huequito puede entrar otro. Pero acá tendría que ser 2,1 para ir acercando cuando estoy yendo para aquel lado, para el más chico. Claro, bueno, sería eso. Podríamos decir el 2,0001. claro. Podríamos ir buscando un valor y de todas maneras no vamos a encontrar un siguiente del 2 en los reales. En los naturales está el 3, pero en los reales no tiene siguiente. Por lo tanto, yo no puedo saber quién es el que está pegadito al 2. De hecho, el análisis matemático se trata un poco de eso, de acercarnos a los números tanto como podemos. Ahí está la esencia del cálculo. Como un límite. En el límite. Bueno, mínimo, entonces, como el extremo inferior no está en el conjunto, entonces vamos a decir que no tiene mínimo. Y ahí viene la diferencia con el otro. El otro sí tenía. Este no tiene mínimo. En el extremo ínfimo, digamos. Extremo superior o supremo. No puede tener porque no tiene cosas. No tiene. Y máximo. O sea, no tiene extremo superior porque no está acotado acá. Y máximo. Si no tiene supremo, tampoco tiene máximo. ¿Bien? Bueno. Con eso entonces contemplamos el conjunto, las cotas, los elementos y los extremos. Está todo acá en el análisis que podemos hacer. ¿Cómo podemos verificar si está bien eso? Reemplazando la X. ¿Cómo podrían analizar si está bien el conjunto? Reemplazo cualquier valor que esté en el conjunto en cuál de las ecuaciones, en esta o en la primera. En la primera. En la primera porque es la que me dio en la consigna. En las demás yo puedo tener errores. Me va a dar bien si verifico ahí porque el error ya está cometido. En cambio en esta que no hay error, yo tomo un elemento acá, verifico y ahí veo qué pasa. ¿Qué pasa si tomo el 2? Tendría que dar Si yo 0. pongo un 2 acá, Tendría- un 2 acá, Tendría que anularse y dar 0. me va a dar 0 y después acá 0 también me va a dar esto 0 mayor a 0. Yo tomé el 2. ¿Estaba en el conjunto el 2 o no? No, Estaba. no, porque o no sea, llega. que tiene que fallar para el 2. ¿Y es verdad o no? Sí, falla. Esto es falso. Si yo pongo un 2 acá, entonces me da falsa esta condición. Por lo tanto, el 2 no está en el conjunto y eso tiene concordancia con lo que estamos haciendo. ¿Bien? Así podríamos probar con cualquiera de los valores. Vamos a ver. Este panel es el panel básico, digamos, de GeoGebra. Yo acá abajo puedo cargar la fórmula. ¿Qué fórmula voy a cargar? La principal. Puedo cargar esta que está un poquito más difícil o si hice bien podría cargar por ejemplo esta que está acá. ¿Y qué será que me va a graficar GeoGebra cuando yo le diga 18x menos 36? ¿Qué me va a graficar? La recta. ¿Qué es 18x menos 36? La Una recta. una función lineal, ¿no es cierto? Claro. Y si le doy 100 menos 50x, La otra recta. otra recta, ¿no? Esas dos rectas, en algún momento una va a estar por arriba de la otra. Vamos a probar eso, a ver qué pasa. Entonces, sería Es 8x 8x menos 36. menos 36 mayor a 100 menos 50x. Acuérdense que si la x tiene que ser minúscula, porque si no... me da esa recta y 100 menos 50x Y esa es la segunda recta.
Y además le podemos elegir un color. Se le podría dar un colorcito. Esa es la segunda. Ahí se ve, ¿o no? Más o menos. Ujú. Bueno, ahí están las dos rectas. Y vamos a ver con un zoom ahí. Hay dos rectas, ¿no es cierto? Sí. La roja y esta, vamos a ver si la pintamos así. La roja es la primera. Y la segunda es el azul. Vamos a ver si mejoramos después. Porque... Bueno. Tenemos la roja, que es la de 18X, y la otra es la de 100 menos 50X, ¿no? Ujú. Fíjense que en un momento la roja está por arriba del azul y después cambia esa tendencia. ¿Sí? ¿En qué punto cambia la tendencia? Acá no se nota bien, pero esto es un 1. Acá hay un 2 y acá hay un 3. Sí. Hay un momento en que la azul pasa a estar por arriba de la roja. ¿En qué punto se produce ese cambio? Cuando mayor a 2. Acá. Acá se produce el cruce de las dos rectas. Entonces, tiene lógica que acá en el conjunto solución, a partir del 2 cambie la cuestión, ¿cierto? El 2 es el que está marcando cuál de las dos rectas supera a cuál. Y esto sería una verificación gráfica también de aquella inecuación. ¿Bien? A partir del 2, ¿qué pasa? Nuestro conjunto solución sería desde acá para allá. ¿Qué pasa a partir de ahí? Cambia. La azul que está por arriba de la roja. O sea, la azul, ¿cuál era la azul? La de 100 menos 50X. Esa. La de 100 menos 50X. Esa es la que va a predominar después arriba del 2. Eso, que está por arriba de 18X menos 36, que sería la roja. Esta. Y esta es la azul. ¿Sí? Las nuevas versiones de GeoGebra acá se ve que el rojo va a estar por arriba del azul siempre, ¿ven? Que sería el de 18X, o sea, de acá para allá, si yo tomo un punto acá, va a estar por arriba del azul. Las nuevas versiones de GeoGebra son más fáciles de trabajar con las escalas. Ya les voy a mostrar después porque esta es una versión muy vieja que complica un poco el trabajo con las escalas. Ah, no, esto ya puede trabajar. Ahí van a entender mejor. Ah, no. O sea, ahí graficó las dos. Claro. Bueno, Hasta que leía que acá. Este es el 2. El rojo es 18X menos 36. Y el azul Es 100 menos 50. 50. Si yo tomo un punto cualquiera acá, por ejemplo, yo miro el rojo va a estar por arriba del azul. ¿Sí? Y eso es lo que yo estoy probando acá. Yo estoy viendo para qué valores esta recta, que sería la recta roja, que está por encima de la recta azul. Sería una manera de chequear esto. Es más, si yo le pongo el signo mayor entre las dos, GeoGebra me tira al intervalo. O sea que sería todos los infinitos positivos. Claro, no, del 2 en adelante. Del 2 en adelante. Fíjate que acá está el 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí, eso fue lo que me pasó a mí. Yo tiré así, a mí me tiró el intervalo. Claro, Para allá. del 2 y después podés poner que te marque solo la recta. ¿Sí? Bueno, esto es para ir viendo de a poquito ese programa que nos va a servir para verificar, ¿sí? Para ir viendo lo gráfico con lo analítico y poder ir comparando.
menos 6 menor o igual a menos 3, 2x menos 4 menor a 12. Bueno, Lo que sucede es que está metido primero dentro de un paréntesis, entonces para despejarlo tengo que hacer algunas cuentas antes. ¿Bien? muevo todo para un lado y muevo todo para el otro. Bueno, ¿qué me conviene? Pasar las X acá, se me van a empezar a aparecer X por todos lados. Es así que no me conviene. Claro, puedo hacer dos desigualdades por separado. O sea, tomar esta por un lado y tomar por otro lado y analizar, Claro. ¿no? Eso muchas veces nos va a pasar en el análisis, que vamos a tener que separar algo para hacerlo, para hacer las cuentas y después la unimos, ¿no? Podemos hacer distributiva y pasar también, ¿sí? Vamos a ver esa, a ver. Cuando yo hago la distributiva, ¿me cambia el signo de la desigualdad? No. No, porque no pasé nada. O sea, estoy operando todavía dentro de un solo término de la desigualdad. ¿Sí? Chao, no. Menos 6x más 12. Chao. Hacemos la distributiva, pero no tocamos nada todavía de esto, porque no pasé nada dividiendo. ¿Está? Entonces, se puede hacer. Y acá también vuelvo a tener dos inecuaciones, pero si yo pudiera resolver una sola, mejor. ¿Sí? Entonces, siempre que yo pueda que no tenga X en los otros términos, voy a poder dejar todo, despejar la X que me quede en una sola inecuación. ¿Qué vamos a hacer con este 12? Lo podemos pasar restando, le podemos restar 12 acá, pero si restamos 12 acá, tenemos que restar y restar acá. O sea que me va a quedar 12 menos 12. Y acá también. Menos 6 menos 12. O sea que si yo paso un número en una desigualdad así que tiene dos signos, la tengo que pasar a ambos lados. Lo mismo va a pasar si paso dividido. Menos 18 que te quedaría en un lado. Esto da 0. 0. Esto da menos 6x y acá da Menos 18. menos 18. Acá es cuando yo puedo pasar el menos 6, invierto el signo y me quedaría positivo el 18 a 6. Claro, ahora yo lo que tengo que hacer es pasar dividiendo el menos 6. ¿Se puede pasar dividiendo ambos miembros? Sí. Se puede, así como hoy pasé restando, puedo pasar dividiendo. Lo único que si es negativo, tengo que tener el cuidado de invertir los signos. O sea, tengo que tener solo ese resguardo. Si eso está, va a ir bien. ¿3? 3 positivo me queda. La podés dar vuelta para leerlo más fácil. Así es medio. Bueno, sería x mayor a 0 dividido menos 6, 0. 0. Menos 18 dividido 3 menos positivo. 6, positivo 3. Esto se puede leer así. 3 tiene que ser más grande que x y x más grande que 0. Pero por ahí esa cuesta un poco porque no estamos habituados a leerlo así. Entonces podemos dar vuelta a esto. Y es así un poco más familiar poniendo el número menor siempre a la izquierda. Bárbaro. Como para leerlo y decir que x está entre 0 y 3. Acá no hice nada raro, lo único que hice es acomodar esto de otra manera. ¿Bien? Esto es acomodar para poder leerlo, ¿no? Pero si alguien sabe leerlo así, Está genial. está. Uy, Ahora sí tenemos más cosas. ¿Qué? Ahora sí tenemos más cosas. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Tenemos El conjunto sacar las solución. cosas.
A ver, escriban las cotas. El conjunto de las cotas superiores e inferiores. Abierto en 0 y cerrado en 3. Podemos escribir acá la solución gráfica. Después escriban la forma de intervalo. Y después vamos con las cotas. Inferiores. Chao. Inferiores, superiores. Chao. Después vienen los elementos. Tenemos inferiores, tenemos superior, superior, elemento máximo y mínimo. Este ejercicio, así como está, es un clásico de parcial, digamos. No de esta complejidad, un poquito más complejo, pero nos piden siempre sacar el conjunto solución, escribir las cotas, escribir los elementos y los extremos. Ese sería como un primer punto para que se figuren un parcial. Podría cambiar ahora por un problemita, pero finalmente la idea es similar. Bueno, díganme acá cómo quedaría entonces. De 0 a 3, ¿cómo hicieron? Abierto en 0 y Hicieron cerrado en el 0 3. y el 3. Y después, Abierto en 0. ¿cómo iría acá? Abierto. Punto vacío, Punto cerrado. punto cerrado. Si quieren verlo así, pintamos en medio. Si lo quiero ver como intervalo, sería paréntesis 0, corchete 3. ¿Vamos hasta ahí? Las cotas inferiores, ¿hasta dónde llegan los elementos que quedaron por fuera pero a la izquierda? ¿Hasta dónde llegan? Hasta el 0. O sea, del menos infinito llegan hasta el 0. Acá, paréntesis o corchete. Siempre corchete. Cotas superiores son los que quedaron afuera del conjunto por exceso, o sea, Arriba del 3. arriba del 3. Entonces arrancan desde 3 y hasta dónde llegan. Infinito. Hasta más infinito. ¿Bien? Bueno, los extremos. Los extremos son las El inferior sería la mayor de las cotas la mayor inferiores. de las cotas inferiores, o sea, tengo que Cero. mirar acá en realidad. Estos numeritos, uno es extremo inferior y el otro es superior. Uno es extremo inferior y el otro es superior. Hasta ahí no hay misterio. Ahora máximo y mínimo. Veamos. No hay y el elemento máximo sí. El 0, ¿podríamos decir que es el más chico de este conjunto? Y no porque no está acá. O sea que no tiene mínimo este conjunto, no tiene un elemento más chico. O sea que mínimo no tiene. Y como está cerrado en el 3, yo puedo decir que máximo sí tiene y vale 3. ¿Bien? Listo, Orti. Y con eso estaríamos por hoy. Traten de conseguir la guía. Vayan entrando al campus, también saben entrar, saben ingresar, todo lo demás. Si no, la clase que viene mostramos rápido. Vean qué hay, no sé si todavía tiene mucho nuevo, pero Listo, profe. y nos veremos el lunes que viene para hacer cuadráticas, ecuaciones cuadráticas y fracciones. Ok, gracias.